Hace 4500 años en la zona del nororiente de África, surgía una civilización sin igual en la antigüedad, la civilización más duradera y una de las más poderosas e icónicas de la historia. La egipcia. Fue la más grande de todas las civilizaciones del mundo antiguo. La civilización más longeva en la historia humana, que prosperó y creció hasta convertirse en una civilización extraordinariamente exitosa. Acompáñanos a explorar 3000 años de historia del antiguo Egipto en un viaje de descubrimiento, que nos llevará a través de cada una de las etapas de esta magnífica civilización, que aún hoy sigue siendo un misterio, miles de años después. No olvides por favor suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir el contenido, para que de esta forma nos ayudes a lograr que nuestro trabajo pueda llegar a mucha más gente. Gracias. De acuerdo a la creencia de los antiguos egipcios, la desaparición del cuerpo llevaba consigo la pérdida de la vida eterna del alma. Al faraón se le enterraba dentro de la pirámide. Dado que había que mantener el cuerpo incorruptible, este se momificaba y se lo rodeaba de ofrendas para ayudarlo a llegar al más allá. La sociedad del antiguo Egipto estaba dividida en clases sociales con grandes propietarios, terratenientes, comerciantes. Le seguía una amplia clase media. Luego, estaban los obreros, dirigidos por intendentes. La familia era el centro en esta sociedad. La música era algo fundamental, así como el deporte. El comercio se vio impulsado por la construcción de grandes barcos. Con ellos llegaron hasta Canaán y otras zonas del Levante, de donde obtenían madera y metales. Llegaron también al Mar Rojo, y hay investigadores que afirman que alcanzaron algunas de las islas del Mar Egeo como Creta. Y llegamos a la etapa del antiguo reino de Egipto, en la que comienza la decadencia de este primer imperio. Alrededor del año 2500 anterior a nuestra era, Kenkabes, la hija de Micerinos, se casó con el sumo sacerdote de Ra, Userkaz, quien fundó la quinta dinastía. Su reinado duró 7 años, y se caracterizó por la construcción. A través de reformas que llevó a cabo Userkaz, se debilitó el poder del faraón y el del gobierno central. Este último ya no era un dios, sino un mero hijo del dios Ra. Con esto, el monarca pasó a depender de la casta sacerdotal, que ganó en poder e influencia. Por otro lado, los nomarcas, que eran los gobernadores locales, comenzaron a hacerse cada vez más fuertes, y se convirtieron en una molestia para el gobierno central del faraón. Fue una época de alta inestabilidad. Finalmente, los nomarcas acabaron siendo soberanos de las provincias que gobernaban. Se producía así una fragmentación en Egipto, cada vez más importante. Agravando la situación del reino, debido a las reservas que se dedicaron al mantenimiento de los cultos, y a un boom en construcciones religiosas, Egipto se vería sumido en una crisis económica. Pero lo que daría el golpe final al antiguo reino de Egipto fue la hambruna, provocada por una fase de aridez intensa, que comienza en el año 2200, y se extiende hasta el año 2100 anterior a nuestra era. Este evento que se registra en todo el mundo, es lo que marca el fin de la temprana edad de bronce en la historia de nuestro mundo. Esta etapa final del antiguo reino de Egipto, tuvo a Nitocris, como su última faraona. Egipto sufrió entonces una pronunciada disminución de las lluvias, así como la interrupción de las inundaciones habituales del Nilo, y todo esto provocó un periodo de hambruna. Este evento, además de afectar a Egipto, causó estragos en las demás civilizaciones de la época, que entraron en una rápida decadencia. Durante el periodo siguiente, surgiría un nuevo conjunto de culturas. Lo que sigue en la historia de esta civilización es una etapa apasionante, en la que Egipto expandió sus territorios y sus horizontes económicos durante los reinos Medio y Nuevo. Célebres faraones gobernarán Egipto. Faraones como Tutmosis, Amenofis, Akenatón, Ramsés, Hatshepsut y muchos otros. Vamos a explorar el resurgimiento de esta fabulosa civilización, tras el colapso del reino antiguo. Tras un periodo de alta inestabilidad, Egipto logró reunificarse, pero luego padeció la invasión de pueblos extranjeros, que tomaron el control de la nación. Durante 500 años Egipto no volvería a experimentar una época dorada, como la que había vivido durante el antiguo reino. ¿Cómo transcurrió la época del Reino Medio? ¿Cómo cayó Egipto bajo el control de pueblos extranjeros? ¿Quiénes fueron los faraones que lograron recuperar el control de Egipto y que sentaron las bases para que luego surgiera el nuevo reino, la segunda época dorada de esta civilización? Al final del Imperio Antiguo, el control político centralizado se desintegró y los gobernantes locales pasaron a primer plano, dando paso a una era que llamamos el primer periodo intermedio. El colapso fue el resultado de la hambruna,
provocada por un periodo de extrema sequía, que duró 100 años y que no solo habría causado el colapso del imperio antiguo de Egipto, sino también el de otros imperios como el acadio en Mesopotamia. En cierto sentido, la cultura del antiguo Egipto nunca pareció recuperarse por completo de este cataclismo. De acuerdo a los textos sobrevivientes del Reino Medio, había un miedo más pronunciado a las fuerzas caóticas y un énfasis en la unidad dentro del país. Al mismo tiempo, el recuerdo de la agitación puede haber resultado inspirador para los antiguos egipcios, ya que les mostró que podían recuperarse de los periodos de desorden. Quizás esta sea al menos parte de la razón por la cual el Reino Medio fue visto en épocas posteriores como una época ideal. El primer periodo intermedio en la historia de Egipto es una época en la que ninguna persona o familia gobernó todo Egipto, un periodo entre dos reinos. Durante el primer periodo intermedio, dos familias lucharon por el control de Egipto. Para ese entonces, el poder político se había fusionado en torno a dos centros, Heracleópolis en el norte y Tebas en el sur. Los gobernantes del sur finalmente derrotaron a los heracleopolitanos. Durante este tiempo, los escribas egipcios narran una época en la que hubo 70 reyes en 70 días. Esto puede parecer una exageración, sin embargo, habla de una época de inquietud y falta de liderazgo continuo. Mentuhotep II es considerado el fundador del Reino Medio. Este faraón formó parte de la 11ª dinastía, que gobernó el Alto Egipto desde la ciudad de Tebas. Mentuhotep derrotó al último de los gobernantes de la 10ª dinastía, que gobernaba el Bajo Egipto, y reunificó la nación. Lució la doble corona, que representaba la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Tebas, ciudad del Alto Egipto, se convirtió en la capital de los faraones del Reino Medio. El Reino Medio fue una época de logros para los antiguos egipcios. El arte adoptó nuevos estilos y técnicas, como el estilo de bloque, donde este se producía a partir de grandes bloques de piedra. Los proyectos de riego en el gran oasis de Fayum, ubicado en la orilla occidental del Nilo en el Bajo Egipto, aumentaron las cosechas. Los egipcios usaban la escritura antes del Reino Medio, para llevar registros y honrar a los dioses y diosas. Pero durante el Reino Medio la usaron también para contar historias. Durante este periodo, la monumentalidad logró un mayor equilibrio entre arquitectura y escultura. Si bien se construyeron grandes templos, complejos piramidales y superestructuras de tumbas, ninguno de estos edificios tenía la misma masividad que sus contrapartes del Imperio Antiguo o Nuevo. El periodo del Reino Medio estuvo gobernado por las dinastías XI, XII y XIII. Los historiadores a veces también incluyen a la XIV dinastía. El Reino Medio alcanzó su apogeo bajo el gobierno de la 12ª dinastía. Los faraones de la época construyeron un poderoso ejército permanente, que protegía al país de los invasores externos y mantenía el control del gobierno. El mayor punto de prosperidad económica se produjo durante el reinado del faraón Amenemhat III, que duró 45 años. Durante la dinastía XIII, el control de Egipto por parte del faraón comenzó a debilitarse. Eventualmente, un grupo de reyes de la dinastía XIV, del norte de Egipto, se separó del sur. A medida que el país cayó en desorden, el Reino Medio se derrumbó y comenzó el segundo periodo intermedio. El segundo periodo intermedio fue una época en la que, una vez más, el Alto y el Bajo Egipto estaban divididos. Es la época más oscura de Egipto, ya que apenas han quedado testimonios. En este periodo reinaron 4 dinastías. Los egipcios siempre se sintieron a salvo de invasiones extranjeras, por lo que su ejército no estaba equipado para repeler invasiones. Usaban aún armas de cobre, y no de bronce. Los soldados egipcios no llevaban armadura. Pero esta realidad de Egipto estaba a punto de cambiar. Lentamente, durante las dinastías XII y XIII, entre los años 1991 y 1649 a.de nuestra era, en la zona del delta del Nilo Oriental, comenzó a asentarse un pueblo de características no egipcias que tenían su origen en el Próximo Oriente. Eran grupos heterogéneos de la zona de Palestina y las tierras orientales cercanas al Nilo. Estos pueblos, entre los que se incluían ahurritas y amorritas, pudieron tener un cierto componente semítico. Se cree que emigraron hacia Egipto escapando de la hambruna en sus tierras.
Se trataba de los Hicsos, que fueron así progresivamente, haciéndose fuertes en diferentes ciudades del país y ganando poder en enclaves importantes como Memphis. En torno al 1675 a 1650 antes de nuestra era, los Hicsos ascendieron al poder y fundaron la dinastía XV. Tomaron el control del territorio de Avaris, que se convirtió en su capital, y de gran parte del delta, e incluso llegaron a conquistar Memphis. Aunque culturalmente estaban menos avanzados, fueron consiguiendo puestos de responsabilidad, y cuando estuvieron seguros de su superioridad, atacaron. Los Hicsos se adaptaron bastante bien al sistema y las estructuras administrativas de Egipto, y mantuvieron a una amplia nómina de funcionarios de origen egipcio. Además, respetaron el sistema de escritura, los modelos artísticos y las vestimentas y tradiciones. Pero, sobre todo, mantuvieron el ritual y protocolo de la monarquía faraónica, ligada a la devoción al dios Ra. Introdujeron muchas novedades en el arte bélico y se cree que fue a partir de aquí, cuando empezaron a desarrollar los carros tirados por caballos. El pueblo Hicso hablaba lenguas semíticas. Durante este tiempo, los hebreos, también semíticos, emigraron al Bajo Egipto y fueron bienvenidos por los Hicsos. Y reinarían durante 100 años. Durante unos 100 años, los Hicsos gobernaron el Bajo Egipto, pero los Hicsos no pudieron mantener el control en el Alto Egipto. En el Alto Egipto, los gobernantes de la ciudad de Tebas se rebelaron contra el gobierno de los Hicsos. Mientras tanto, estudiaron y copiaron las armas superiores de los Hicsos, capturaron y criaron caballos, y se prepararon para el día en que recuperarían el Bajo Egipto. Finalmente, el faraón Amosis I expulsó a los Hicsos de Egipto. Los Hicsos tuvieron un efecto duradero en la cultura y el progreso militar de Egipto. Con Amosis I, nace así en el año 1540 anterior a nuestra era, el Reino Nuevo de Egipto, con una nación nuevamente unificada bajo el gobierno de un rey. Empezaría el periodo de máximo esplendor de la civilización, la Segunda Era Dorada de Egipto, momento en el que logró también una gran expansión territorial. Con el comienzo del periodo del Nuevo Reino, se iría gestando lo que fue el primer imperio de Egipto. Egipto no fue un imperio hasta el Imperio Nuevo. Es por ello que hablamos de reinos cuando nos referimos al reino antiguo y al medio, ya que hasta lo que fue el Imperio Nuevo, Egipto no había extendido sus dominios a otros pueblos. Uno de los primeros faraones de este periodo fue Tutmosis III. Tutmosis III llegó al trono de Egipto porque su padre, el faraón Tutmosis II, y su gran esposa real, la reina Hatshepsut, no habían tenido descendientes masculinos. El azar fue generoso con Egipto, porque Tutmosis disponía de todas las cualidades necesarias para el buen gobernante y una más, su extraordinaria capacidad militar, que sumada a un valor a toda prueba, le granjeó la lealtad del ejército más poderoso del Próximo Oriente. Egipto tuvo durante su reinado un gran poder militar. Los egipcios habían conseguido de parte de los Hicsos grandes avances en el arte bélico, además del desarrollo de carros tirados por caballos. Estas carrozas formarían parte de la mayoría de los enfrentamientos bélicos en la última parte de la Edad del Bronce. En el 1457 anterior a nuestra era, los gobernantes de la antigua Retenu intentaron liberarse del yugo de la hegemonía egipcia. Se aliaron con el reino de Mitanni y con el de Cades. A esta alianza se unió también Megiddo. Esta coalición cananea estaba comandada por el rey de Cades. Tutmosis reúne entonces un gran ejército de carros de guerra e infantería, que suma 10.000 hombres, para repeler esta revuelta. Se dirigen hacia Megiddo, una ciudad fortificada cerca del Monte Carmelo en el actual Israel. Al otro lado de estas colinas los enemigos del faraón esperan preparados para ir a su encuentro. Está en juego el destino del imperio. Los dos mayores ejércitos jamás vistos en el mundo antiguo se preparaban para el combate. Todo terminaría en la batalla de Megiddo, la primera batalla de la historia de la que existe una relación histórica detallada, y termina con una victoria egipcia, que obligó a los cananeos a retirarse a la ciudad de Megiddo, donde posteriormente fueron asediados y vencidos. Con el restablecimiento del dominio egipcio en Canaán, Tutmosis III comenzó un reinado en el que el imperio egipcio alcanzó su época de mayor expansión. Tebas se convertiría así en la capital del imperio más poderoso del mundo. Para 1353, Egipto era la nación más poderosa del mundo. El faraón Akenatón toma el poder, quien junto con su esposa Nefertiti decidieron desafiar todo el sistema de fe del antiguo Egipto, sacudiendo las bases mismas de la visión del mundo egipcia. Sus ideas llevaron a la nación al borde del abismo. La idea de Akenatón era dramática y revolucionaria: reemplazar el panteón de los 2000 dioses egipcios tradicionales con uno solo, el creador de todo, el sol. Y lo hizo.
Para los sacerdotes tradicionales, quienes habían dedicado sus vidas enteras a los antiguos dioses y habían sido extremadamente poderosos hasta entonces, era una catástrofe. Akenatón empezó a adquirir peligrosos enemigos. Luego de sufrir varias tragedias familiares, Akenatón fue envenenado. Para 1332, Egipto se encontraba en medio de intensas revueltas internas. Es el momento en el que toma el poder el hijo de Akenatón, el pequeño Tutankamón de 9 años. Tutankamón accedió al trono, con 9 años de edad, bajo la tutela del visir Ay, que finalmente sería su sucesor. El reino era económicamente débil y se encontraba en crisis después del rupturista reinado de Akenatón. Las relaciones diplomáticas con otros reinos habían sido descuidadas, por lo que Tutankamón buscó restaurarlas, en particular con Mitanni. Fue Tutankamón quien rescató a los antiguos dioses, y restauró el poder y la prosperidad de Egipto. Comenzó a restaurar los monumentos antiguos dañados durante el anterior periodo. Los sacerdotes regresaron más poderosos que nunca, y la vida volvió a la normalidad. Ningún faraón egipcio volvió jamás a tratar de cambiar el orden establecido o a desafiar a los dioses. En esta segunda edad de oro de Egipto, la nación tenía el ejército más poderoso de todo el cercano oriente. Los hititas del Asia Menor eran su mayor enemigo. Durante esta etapa de la Edad del Bronce, las guerras eran brutales. Los faraones participaban en las batallas desde carrozas que se utilizaban como los tanques modernos. La infantería hitita no podía hacer frente a las carrozas y al ejército egipcio. Pero en el 1323 anterior a nuestra era, Tutankamón fallece a los 19 años de edad. No se conservan registros de las circunstancias de la muerte de Tutankamón, por lo que este asunto ha generado un debate considerable e importantes estudios. Tutankamón fue inhumado en una tumba que era inusualmente pequeña para un faraón, en el Valle de los Reyes. Su muerte quizá sucedió de manera inesperada antes de la finalización de una tumba real de mayores dimensiones, obligando al enterramiento de su momia en una tumba destinada a otra persona de menor rango. Su tumba permanecería sin descubrirse durante 3000 años. Para el año 1279 anterior a nuestra era, Egipto era todavía la nación más importante del mundo conocido. Y en ese año, llegaría al poder el faraón más grande y poderoso del Imperio Nuevo, que a su vez es el período álgido del antiguo Egipto. Ramsés II. Ramsés llevaría a Egipto a nuevas alturas. Sus sucesores y los egipcios posteriores lo llamaron Gran Ancestro. Fue el tercer faraón, de la dinastía decimonovena de Egipto, que gobernó unos 66 años, hasta el 1213 anterior a nuestra era. Era hijo del faraón Seti I, y de su gran esposa real Tuya. A los 15 años Ramsés ya tenía autoridad sobre parte del ejército. Durante los 5 primeros años de su reinado, Ramsés II llevó a cabo 5 exitosas acciones militares. Una batalla naval en el delta contra el ataque de piratas Sardana. Expediciones a Asia, como reacción ante amenazas de los hititas.
Conquistas en Libia, donde estableció varias colonias y construyó diversas fortalezas para vigilarlas, y la mayor batalla de la historia hasta ese momento, la batalla de Cadés. En Asia Menor, los hititas estaban expandiendo su imperio. El rey hitita era un gran rival de los faraones egipcios. En el quinto año de su reinado, Ramsés II decidió cortar con los ataques hititas. Un conflicto en Egipto surgió sobre el control de Cadés. En 1274, Ramsés II lideró su ejército hacia el norte, hacia Cadés. La batalla de Cadés fue la mayor batalla de la Edad del Bronce. Involucró 6.000 carrozas. Ramsés retornó triunfante. Pero en realidad en esta guerra no hubo un ganador. Los hititas enviaron representantes para negociar la paz. Un tratado formal de paz se cerró entre las partes. Es el primer tratado de paz de la historia conocida. Para cerrar el trato, la princesa hitita fue entregada en matrimonio a Ramsés. La última parte de la Edad de Bronce fue un periodo en el que reinó la diplomacia. Los reyes enviaron emisarios a distintos sitios. La guerra dejó de ser la única solución a los conflictos. Se cerraron todo tipo de tratados entre los reinos. A través de la diplomacia y las uniones matrimoniales cruzadas, los estados territoriales del cercano Oriente pasaron a estar más conectados que nunca. Fue una era de grandes reyes, pero ninguno más importante que Ramsés II. Fue un gran constructor. Grandes edificaciones fueron levantadas durante su reinado. Gran parte de la mano de obra la conformaban trabajadores egipcios, pero también había esclavos hebreos de la región del Canaán. Se cree que fue durante el reinado de Ramsés que surgió el relato de Moisés. Ramsés reinaría durante 67 años, comandaría el imperio más grande de la tierra, capturaría la imaginación del mundo y construiría una reputación que ha resonado a lo largo de la historia. Para el 1213 a.C., cuando estaban ya en marcha los preparativos para celebrar sus 67 años en el poder, se supo la noticia de que Ramsés el Grande había muerto. Cada faraón que siguió, se esforzaría por recrear su grandeza. Ramsés había mantenido el imperio durante más de medio siglo, y él había asumido que su legado duraría para siempre. Pero las civilizaciones de la Edad del Bronce estaban llegando a su fin. Para el 1200 anterior a nuestra era, el Mediterráneo oriental sufrió un serio revés. Todas las mayores ciudades fueron afectadas. Las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce estaban colapsando. Estas, las más grandes civilizaciones de la época, quedaron arrasadas, decenas de miles murieron o fueron desplazados. Todo se derrumbó. Lo que ocurrió a finales del siglo XIII sigue siendo un misterio. Fue el desastre que aparece en la Ilíada y la Odisea de Homero, en los libros de Josué y en el Antiguo Testamento. Pero lo que causó esta destrucción épica aún es un misterio. Lo que se cree hasta el momento es que el colapso fue producto de diversos fenómenos medioambientales, sumado a invasiones de los pueblos del mar. El Oriente Próximo fue afectado por sequías,
Los ríos se secaron. Las cosechas se perdieron. Un gran volcán erupcionó en Egipto, afectando el clima de la región. Y los pueblos del mar llegaron desde el norte, y aprovechando las debilidades de las distintas civilizaciones en la época, atacaron, saquearon y destruyeron todo a su paso. Durante 200 años las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce fueron destruidas o seriamente impactadas. El comercio entre las ciudades cesó. No se han identificado registros escritos en un periodo de 200 años. Menos de 200 años después del final del reinado de Ramsés, el imperio había caído. A partir de allí, todos los demás imperios del mundo antiguo intentaron emular a Egipto. Desde los asirios hasta los persas. Desde los griegos hasta los romanos. Hoy en día, millones siguen rindiendo tributo a los faraones. ¿3000 años después? El imperio dorado de Egipto sigue conquistando la imaginación del mundo. Gracias amigos, por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal, dejarnos un like, y si les gusta el contenido, compartirlo por redes sociales.